Buenas tardes, chicos. Vamos a ver hoy día vectores. Pero antes de comenzar a trabajar con los vectores, vamos a recordar lo que ustedes deberían haber resuelto en la guía de 3D, la guía que les compartí la semana pasada. Avísenme si ven o no lo que estoy proyectando. ¿Se ve o no se ve? Todavía no. Todavía no, chanfle. Ahí sí, profe. Bien. Ya, chiquillos, esta guía se las pasó la semana pasada y tiene dos conceptos. El primer concepto era el teorema de Pitágoras. Y este concepto ustedes lo manejan desde sexto básico, si mal no recuerdo. Como existe la posibilidad de que algunos no lo hayan visto, les reforzamos los conceptos a través de esta guía. Aquí están los contenidos y algunos ejercicios. Y la semana pasada en la clase hicimos ejercicios de esto. Aquí vamos de poquito ingresando, vamos a seguir bajando. Aquí vimos algunos ejemplos de triángulos rectángulos y cómo encontrar el lado que faltaba, si era un cateto o si era una hipotenusa. El día lunes con uno de los grupos, el bloque 1, hicimos ya ejercicios de esto. La semana pasada en el bloque 3, el día viernes, también, ya para que no se pierdan. Y esto tendrían que ustedes mandármelo hecho. Ojalá subirlo en el Classroom para que nosotros pudiéramos revisar y ver dónde estaban los errores. No hay problema, Calef. Aquí dice, completa la siguiente tabla utilizando el teorema de Pitágoras. Aquí está la resolución, ¿ya? Aquí faltaba la hipotenusa, por lo tanto era cateto 1, que era el 8 al cuadrado, más el cateto 2, que era el 6 al cuadrado, igual a la hipotenusa, que era 6 al cuadrado. Desarrollamos y encontramos dos respuestas, C igual 10 y C igual menos 10. Recuerden que siempre vamos a encontrar dos respuestas. Pero la correcta va a ser la positiva, cuando estamos hablando de la hipotenusa, estamos hablando de una distancia, por lo tanto sería positivo el valor. Lo mismo con el segundo ejercicio, que aquí quedaba expresado en raíz, sería 4 raíz de 2, y en el tercer caso lo que faltaba era la hipotenusa, perdón, un cateto. Por lo tanto, si teníamos el dato de la hipotenusa, podíamos encontrar igual resultado despejando la incógnita. Aquí la respuesta correcta era A igual 7. Después de esto, viene un contenido nuevo que se llama vectores. A algunos ya les había mostrado esto, pero hoy día vamos a reforzarlo bien. Primero que todo vamos a ver qué es un vector. Así que les voy a pedir que me escuchen y atiendan un poquitito. Voy a dejar de compartir esta pantalla para que veamos de qué se trata un módulo. Ahora estoy compartiendo de nuevo la pantalla, pero quiero eliminar esta cosa. Bien. ¿Qué es un vector? ¿Qué es un vector? Es la primera pregunta que uno se hace cuando ve la palabra vector. Un vector en física es una fuerza, ¿ya? Es una fuerza de la naturaleza, que la expresamos mediante una flecha. Hay tres formas de reconocer el vector, hacia dónde se dirige, etc. Definen a un vector estas tres magnitudes. Una de ellas es la magnitud o el módulo, que se refiere específicamente a la longitud del vector. El otro concepto importante de los vectores es la dirección. La dirección tiene relación con el ángulo que se forma con el eje horizontal, ¿ya? Y el tercer concepto es el sentido, hacia dónde apunta la flecha. Por ejemplo, aquí, están todos viendo esto, ¿cierto? ¿O estoy hablando en chino mandarín? Se ve, profe. Se ve, ya. Están viendo entonces un vector en el plano. En este vector tenemos un sentido, ya que sería esa flecha que está acá arriba. No sé si se ve el puntero cuando les voy mostrando.
Eso sería bueno saber. No, no se ve, profe. No se ve. Ya. Entonces vamos a ver si puedo rayar con esto. ¿Se ve eso? Sí. Bien. Entonces sí podemos rayar esta cosa. Ya. Ahí está la flecha. ¿Ya? Donde está la flecha es el sentido. En este caso el sentido sería positivo. Pero el sentido en sí no es tan necesario cuando conocemos el valor del vector o las coordenadas del vector. ¿Ya? El vector indica un movimiento en el plano. ¿Ya? Esa es la gran ventaja o la gran gracia que tiene un vector en matemática. Tiene un inicio y tiene un fin, por lo tanto va a haber una distancia. Esa distancia se llama módulo, o aquí también lo llamaron como magnitud. Ese ángulo que se forma, ¿ya? Ese ángulo que se forma con el eje X es la dirección del vector. También tiene relación con la recta que contiene el vector. Y por último, tenemos el sentido, que era hacia donde apuntaba la flecha. ¿Ya? Teniendo eso claro, vamos a ver algunos vectores. Perdón que me pierdo. Justo eso no era. Aquí. Vamos a ver algunos vectores en el plano. Ya se va a activar. Avísenme si se ve lo que estoy viendo yo. ¿Cómo van a saberlo? Porque deberían ver una calculadora y deberían ver... Estaba cargando. Está cargando. Perfecto, están viendo lo mismo que yo. Entonces, yo había preparado esta clase. ¿Qué les pasa a esta cosa? Se puso lento. Ahí está. Bien, aquí tenemos tres vectores. El vector AB o vector U, ¿ya? De las dos formas es correcto. Podemos nombrarlo como AB con una flecha, indicando cuál es el origen y cuál es el final. Es distinto AB que BA. ¿Ya? Eso es muy importante considerarlo. El vector AB, en este caso, le pusieron otro nombre, le pusieron U. Es lo mismo. ¿Ya? Acá tenemos el vector, no le veo la punta de la flecha, en D. CD, que ustedes se dan cuenta que es distinto que el vector DC. Ese se va a llamar V minúscula, siempre con una flecha, por favor, para indicar que es un vector. Y por último tenemos el vector EF o el W. Entonces, si los vectores están en distintos lugares del plano, no necesariamente son distintos. Todo depende de si tienen la misma magnitud, el mismo sentido y la misma dirección. Por ejemplo, si comparamos el vector AB, que era el que estaba aquí, con el vector CD, ¿son iguales o distintos? ¿Qué dicen ustedes? Yo diría que iguales. Usted diría que iguales, ¿ya? Sí. ¿Por qué? Consisto más que nada por... A ver, ¿cómo se dice esto? Tiene la misma magnitud, ¿Ya? ¿Tienen la misma magnitud? sí, visiblemente, y eso. Creo que la misma dirección también. O algo ¿Tienen la así. misma dirección? Sí, al parecer tienen la misma dirección. Eso. Eso. ¿Y el sentido? ¿Cuál es el sentido? Se me fue eso. ¿Hacia dónde está la punta de la flecha? Ah, ya, eso tienen distinto. Como esos ¿O son no? distintos, Claro. son distintos.
Vale. ¿Ya? ¿Cuándo van a ser iguales dos vectores? Cuando tengan igual magnitud, igual dirección e igual sentido. Si falla alguna de esas, de inmediato dejan de ser iguales. Entonces, yo voy a tomar estos vectores que se veían parecidos, ¿ya? Porque tienen efectivamente dos cosas iguales. ¿Cuáles son las cosas iguales que tienen? Este vector que quiero tomar y ya no me dejó. Se me arrancó el vector. Al tiro, chiquillos. Ya, ahora sí. Este vector, si yo lo tomo y lo dejo sobre el vector CD, efectivamente tienen la misma magnitud y tienen la misma dirección. Queda uno sobre el otro. Pero como el vector AB apunta hacia arriba y el vector CD apunta hacia abajo, no son iguales. ¿Ya? Ahora, el vector EF tiene mismo sentido, puede que tenga inclusive la misma magnitud que los de acá, pero tiene un ángulo distinto, tiene una dirección de un ángulo distinto al que aparece acá arriba. Por lo tanto, los tres son distintos en este caso. ¿Se entendió eso, chiquillos? Sí. Sí, profe. Bien. Ahora, ¿cómo identificar en el plano cuál es cuál? Hoy no puedo encontrar aquí. Ah, me acabo de dar cuenta de lo que pasó. Cambié el tamaño del plano. Ahí sí. Ahí sí. Bien, entonces, este vector AB, ¿qué coordenadas tiene? ¿Cómo identificar la posición en la que está en el plano? Si yo conozco el inicio y el final, las coordenadas de cada uno, no es ningún problema. Aquí punto A tiene menos 6,2, el punto B tiene coordenadas menos 4,5. Eso no es ningún problema. Pero un vector, para que sea útil, necesitamos saber específicamente cuál es el movimiento que hace. Y para eso los vamos a trasladar. Ese vector que tenía esas coordenadas lo vamos a posicionar en el origen. ¿Ya? Siempre vamos a originarlos o vamos a poner el origen del vector en el origen del plano cartesiano. Y así las coordenadas donde está la punta de la flecha van a ser las coordenadas del vector. En este caso, el vector U, que era el que estábamos viendo recién, tendría coordenadas 2,3. Y es por eso que el vector V que teníamos acá es distinto. Porque si yo lo posiciono en el origen, las coordenadas ya no son las mismas. ¿Cuáles son las coordenadas de V? No se amontonen de uno. Menos 2 y menos 3. Menos 2, menos 3. Perfecto. ¿Y qué pasa con el vector W? ¿Cuáles son las coordenadas? No lo voy a mover porque si lo muevo, echo a perder el dibujo. ¿Cómo saber cuáles son las coordenadas del vector? Eso lo voy a mover para que sea exacto, ¿ya? Eso depende del movimiento que se genera desde el origen al final. Aquí se movió 3 unidades hacia la derecha y 2 hacia arriba. Significa entonces que el vector tiene coordenadas 3,2. ¿Ya? No lo puedo mover porque si el punto F quedó en el eje, entonces si muevo el punto F se me mueve todo el plano. Es un defecto que tiene el GeoGebra en este caso. ¿Ya? Pero si yo quisiera copiarlo, es simplemente hacer una flecha en ese lugar.
Ya tendría que ser iniciando aquí y terminando en el 3,2. Aquí tendría que estar la punta de la flecha. Y ese debería ser W. ¿Ya? Ya teniendo esto claro, podríamos empezar a trabajar con los vectores. ¿Y qué podríamos hacer? Vamos a ver algunos ejercicios. Dice aquí, grafica los vectores 2,3, menos 3,4 y el menos 1, menos 5. ¿Cómo quedaría el vector 2,3? Estoy hablando sola. No entiendo muy bien a qué se refiere con la pregunta. Vamos a graficar el vector 1. El vector 1, 2,3. En este planito que está aquí. ¿Cómo quedaría? Ah, ¿O dónde lo tendría que ubicar? el origen, ¿o no? Desde el origen, ¿hasta dónde? Hasta en Y2 y en X3. Si estoy bien Hasta el explicado. punto 2,3. Muy bien. Como bien dijo su compañero entonces, desde el origen hasta el 2,3. Me equivoqué ahí, lo solté antes. Hasta ahí. Y siempre dibujando la flecha. ¿Ya? Para saber que ahí llegamos. Ahí está el vector 1. Entonces, ese vector 1, vamos a dibujar con otro color el vector 2. El vector 2 dice menos 3,4. Entonces me ubico en el menos 3. 1, 2, menos 3. 4 hacia arriba. 1, 3, 4 acá arriba. Entonces comienza en el origen y termina en este punto. Nos ubicamos en el origen y trazamos la flecha para allá. Fea la flecha, pero no importa. Ahí tenemos entonces el vector 2. Y por último, el tercer vector, el menos 1, menos 5. Lo vamos a hacer con verdes. Menos 1, 1, 2, 3, 4, 5, menos 5. Hasta aquí tiene que llegar el tercer vector. Desde el origen hasta ese punto. Bien, chiquillos. Ya tenemos ubicados los tres vectores. Ahora díganme, ¿qué es el módulo? Es el tamaño del vector. El tamaño del vector. Perfecto. ¿Y cómo lo puedo encontrar? Poniéndolo en el origen. Ya está en el origen. ¿Cómo calculamos el tamaño de ese vector? Usando el teorema de Pitágoras. Bien, A ver, no sé explicarlo, profe. ¿no sabe explicarlo? ¿Qué tal si recordamos un poquito la clase de la semana pasada? Teorema de Pitágoras. Si ustedes se dan cuenta, aquí se forma un triángulo. El triángulo del vector con las líneas amarillas que acabo de dibujar, que sería un ángulo recto. Por lo tanto, tengo cuánto mide acá, que medía 2 unidades, cuánto mide acá, que mide 3, y lo que desconozco es la medida del vector. Utilizamos entonces el teorema de Pitágoras para poder encontrar cuánto mide el módulo. El módulo lo escribimos entre barras. El módulo del vector va a ser igual a la raíz del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. ¿Ya? ¿Se entendió la idea? Sí, profe.
Perfecto, chiquillo. Entonces, el vector 1, ¿cuánto va a medir? Va a ser la raíz de 4 más 9. 11. Ah, oh, ¿Qué pasó? 13. Ah, 13. La raíz de 13. Lo vamos a dejar ahí. A mí no me gusta que calculen el valor de la raíz porque es innecesario. Ese es el valor exacto. ¿Ya? La raíz de 13 es la distancia entre 0, o sea, entre el origen o es el módulo de ese vector. Veamos con el azul cuánto va a medir. El vector 2. Si seguimos la misma lógica del triángulo, ¿cuánto va a medir hacia acá? 3 unidades. Sería el 3, o podría ponerlo como el menos 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado. ¿Sí? Ahí entonces nos quedaría la raíz de 9 más 16. Y eso sería la raíz de 25. Y eso es igual a 5. No sé si ya se dieron cuenta de qué es lo que va a pasar. Fíjense aquí. No, vamos a ver el tercero y ustedes me van a decir después la conclusión. El vector 3, que era el que estaba con color verde. El vector 3 dice, sería la raíz de menos 1 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. ¿Por qué estoy poniendo el signo? Esa es la primera pregunta que quiero que ustedes me respondan. Porque el vector está en Elevado al cuadrado al hacerse la potencia va a quedar positivo el número. Ujú. Para que se den cuenta que al escribirlo desde el origen del vector, las coordenadas del vector son los valores que vamos a utilizar para el módulo. Esa es la ventaja que tiene de escribirlo. ¿Ya? No tengo que preocuparme de calcular cuánto es la distancia. Al escribirlo al cuadrado, de inmediato va a ser positivo. Entonces, menos 1 al cuadrado va a ser 1. Más menos 5 al cuadrado, 25. Y esto sería la raíz de 26. Y terminamos el ejercicio nuevamente. Entonces tenemos el módulo, tenemos cómo graficarlo, el vector, al trasladarlo de posición y dejarlo en el origen, vamos a encontrar que donde se ubica la flecha están las coordenadas del vector que nos permiten calcular el módulo, el módulo del mismo. ¿Se va entendiendo, chiquillos? sí. Sí, profe. Qué bien. Ahora entonces, vamos a ver qué pasa con la suma de vectores, con las otras cosas que podemos ver vectores. Los vectores se pueden sumar, se pueden multiplicar. Y eso es lo que quiero que veamos ahora. ¿Cómo se van a sumar los vectores? Los vectores, al ser magnitudes, ¿cómo explicarlo? Al ser magnitudes, las magnitudes que se pueden graficar, gráficamente también podemos encontrar cuánto es la suma y la resta. ¿Ya? Algebraicamente, sumar los vectores es sumar la componente de la X con la X y la componente de la Y con la Y. Geométricamente es dibujar un paralelogramo y la diagonal de ese paralelogramo pasa a ser el nuevo... Hoy no puedo dibujar esta cosa. Ya, será. Es el nuevo vector o el vector resultante de la suma. Por ejemplo, aquí se ve el vector B 5,3 y el vector U 2,-1. ¿Se ve, cierto? Sí, Sí, ya. Entonces, fíjense qué es lo que pasa cuando yo los sumo. Si yo los sumo,
aquí estos dos valores los sumo, me va a dar 7, menos 2. Sumando el 2 con el 5 me da el 7 y sumando el menos 1 con el 3 me da el menos 2. Ya algebraicamente entonces sería simplemente sumar los valores. ¿Y dónde va a quedar este vector? En el 7, menos 2 dice aquí, ¿o no? ¿Dónde está el menos 2? Acá. Está rara esta cosa. Oh, no me quedó. ¿En qué me equivoqué? Ah, porque esto es positivo. ¿Por qué no me dicen esto, pues chiquillos? Ahí me va a dar. ¿Sí? Nada, profe. Avísenme, bueno, si me equivoco, la cuestión no funciona. Ya, entonces, al sumarlo, ahora sí, 2 más 5 son 7, menos 1 más 3 me da 2 positivo. Entonces el vector suma, el u más b, es igual al 7,2. Aquí. No va a quedar derecho, pero voy a intentarlo. Esa cosa. ¿Ya? Algebraicamente, como dijimos, sumar es simplemente sumar la x con la x y la y con la y. Pero geométricamente, y por eso estaba usando este programa, significa que trazamos líneas paralelas a los vectores. ¿Lo ven? ¿Sí? Líneas imaginarias paralelas a los vectores formando un paralelogramo. Y la diagonal de ese paralelogramo es el vector suma. ¿Ya? El 7,2. ¿Qué pasa si los resto? ¿O qué significa restar los vectores? Significa que vamos a cambiar los signos del vector al cual le vamos a restar. O sea, si teníamos que el vector u es 2,1 y el vector v es 5,3, para restar tengo que cambiar los signos del segundo vector. U 2, menos 1 y el menos v sería el menos 5, menos 3. Y gráficamente significa que voy a poner el vector u y el vector menos v en el plano. Vamos a borrar ese para que gráficamente lo vea. El u menos v se quedó pegado al computador, ya va. Ahí sí. El menos v quedaría hacia atrás, menos 5, menos 3, y con el u que teníamos originalmente se forma un paralelogramo. Y ese vector, esa diagonal, pasa a ser el vector resta. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Gracias, Benjamín. ¿El resto lo entendió? El puro Benjamín entendió. Ya, Benjamín, le vamos a poner un 7 al tiro. 2 más menos 5 me da el menos 3. Menos 1 menos 3 da menos 4. Y ese es el resultado del vector resta. Menos 3, menos 4. Y obviamente si cambiamos de posición, lo que tenemos que ir haciendo es cambiar también la posición del vector. Voy a borrar aquí de nuevo para que se vea lo que estamos haciendo. Vamos a... Ah, alguien me escribió en el chat. Está lento el chat, chiquillos, por eso no lo vi antes, ¿ya? V menos u significa que mantengo el vector v
que era el que estaba acá. Yo juro que ustedes ven en mi cursor. El vector v lo mantenemos, cambiamos el signo del vector u, que era el que está acá ahora. Y en ese paralelogramo aparece el vector resta. Son todos distintos, por eso hay que tener mucho ojo con el trabajo. Son distintas posiciones en el plano. ¿Y qué pasa si cambiamos los dos signos? Menos u, menos v. Se escriben entonces los vectores contrarios de cada uno. Ya va. Era tan bonito cuando está todo rápido aquí. Ahí sí. Los dos se copian hacia atrás, en este caso hacia atrás porque estaban hacia adelante en mi punto de vista. Y ahí surge el menos 7, menos 2, que sería el inverso o la resta o la suma de los inversos de los vectores iniciales. ¿Ya? Bien, chicos, eso era la clase de hoy. La próxima semana vamos a trabajar con vectores, con vectores y escalares. ¿Cómo, profe? Vamos a hacer multiplicación de vectores la próxima semana, producto entre un vector y un escalar. ¿Qué es un escalar? Es simplemente un número entero o un número real. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que si yo multiplico un vector por un número entero, la longitud del vector va a cambiar. ¿Ya? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Me interesa que hayan entendido esto, porque si mal no recuerdo en su guía, aparece eso. ¿Ya? Y la próxima semana voy a subir una guía nueva de vectores.